Hoy la Sagrada Escritura nos presenta de una manera especial ese momento después de que el joven rico rechazó la oferta de Jesús para alcanzar la vida eterna, porque fue la pregunta y le dice: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Después de que pasó eso, Jesús dice esas palabras. Dice: en verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Que es cuando los discípulos quedan espantados y dicen: entonces, ¿quién puede salvarse? Y Jesús se les queda mirando y dice: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Primero que todo, cuando en la Sagrada Escritura se nos habla de los ricos y de los pobres a quienes Jesús proclama dichosos, felices, es necesario saber que no se está refiriendo explícitamente a la riqueza material, sino a la actitud que uno asume ante la riqueza material. Porque la riqueza no es mala, más aún en el Antiguo Testamento, pues las promesas a los profetas, más que todo a los patriarcas, se ve en la abundancia que Dios les concede. No es algo malo. Lo que sí es malo es apegarse a la riqueza. Eso sí es malo. Y es ahí donde sucede una cosa muy fuerte, que uno puede poner en riesgo su salvación. Eso sí es malo. Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque el maligno no duerme. El maligno no duerme y definitivamente el enemigo sabe cómo ponernos trampas, cómo vencernos. Esa es una realidad. Ahora, los bienes materiales son una bendición de Dios que hay que saber administrar. No olvidemos que no somos dueños, solamente somos administradores. ¿Dueños de qué? El pecado es lo único que es nuestro, y que no nos los pueden quitar. Eso sí es nuestro. De eso sí somos dueños. El pecado, eso es mío. Pero de resto somos administradores de nuestro mismo cuerpo. Nosotros nacemos aquí un día en este mundo, pero no somos para este mundo. Y un día nos vamos a ir, nacemos desnudos y nos vamos desnudos. Más aún, nuestro mismo cuerpo aquí lo dejamos, ahí se quedan nuestros huesitos. Somos simplemente administradores. Pues como administradores no podemos apegarnos a nada. De lo contrario, el enemigo va a aprovechar esa ocasión para hacer daño. Y mucho. El enemigo va a aprovechar esa ocasión para hacer daño. Y mucho daño. Entonces es muy importante asumir la actitud correcta ante los bienes. Primero, la forma de obtenerlos debe ser una forma lícita. Ahí comienza el asunto. Bien sabemos que los bienes a veces los recibimos por herencia de nuestros padres, herencia de nuestros abuelos, que nos dejaron el fruto de su trabajo, y cuando ellos fallecen nos dejan a nosotros como herencia esos bienes. Segunda forma, a través del trabajo. Y pare de contar. No hay más. Entonces, el trabajo que puede ser, por ejemplo, el campo, uno pone un granito de maíz, y Dios le da a cambio mazorcas llenas de granitos de maíz. Pero espere, ¿cuánto fue lo que invirtió? Un solo granito de maíz. Un granito de maíz que germinó, se convirtió en una plantica y que ahora nos da 2 o 3 mazorcas. Y cuando vamos a mirar cuántos granitos hay, pues pueden haber 60, 80, 100 o más por un solo granito que pusimos en la tierra. ¿Sí?
ahí se está obteniendo de una forma correcta los bienes. ¿Sí? Que claro que implica estar preparando la tierra, aporcando el maíz, deshiervándolo, estando pendiente de que no se lo coman los animales, hay que ponerle una cerca, hay que ponerle todas estas cosas que son necesarias. Y estar pendiente del cultivo. Si falta el agua, pues mirar cómo hacemos para conseguir agua, si sea la que viene en la tierra, alguna vena subterránea, y comenzar a sacar el agüita para regarlo, lo que sea. Bueno, ahí estamos obteniendo los bienes de una forma lícita. Que usted tiene una gallina y echa unos pollitos, comienza a echar sus huevitos, y un día nacen 10, 15, 20 pollitos, y cada pollito va creciendo. Es una forma lícita de obtener los bienes. O el ternerito que usted compró chiquitico en 400,000, y que a la vuelta de un año ya vale 1,000,000, y ya va creciendo y va avanzando. Y si es una ternerita y le da crías, ahí se van multiplicando los bienes. También cuando nosotros ofrecemos algún producto, algún servicio, que usted sabe hacer panelitas de leche, entonces sabe cómo se prepara la leche, cuánta azúcar hay que echar, que hay que estar 2 horas ahí revolviendo, y después las echa en un molde y saca las panelitas. Ofrece un producto, ¿sí? Un producto. O también un servicio, ofrece un servicio, que es otra forma de trabajar, que usted ofrece el servicio, por ejemplo, del hospedaje, un hotel, ¿sí? Ofrece el servicio de un alimento, un restaurante, de vender los productos de una tienda, de algún sitio para el comercio, ¿sí? O un servicio ya dentro de la posibilidad de que estudie algo, se prepare para servir mejor, y tal vez pueda ofrecer su servicio como odontólogo, como médico, como psicólogo, como profesor, como abogado. Bueno, hay muchas formas, y ahí se obtiene de forma lícita los bienes. Ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo, la forma como los usan, que es donde viene el tema álgido, el tema que se convierte problemático. La forma como los usan. Porque hay personas que puede que estén obteniendo los bienes de una forma lícita, ¿sí? Puede que los obtengan de una forma lícita, pero hay un problema, que cuando llega el momento de compartirlos, no los comparte, y comienza a amontonar, comienza a tener la actitud de la avaricia, de ser tacaño, de ni siquiera dar para lo que se necesita en la casa, porque a veces pasa, y ahí ya las cosas se están haciendo mal. Recuerdo el caso de un señor que él era muy tacaño en la casa, no daba para las cosas que se necesitaban en la casa, para comprar el mercado, para las cosas de la casa, no daba. Era una pelea para que diera alguna cosa, y eso que era para el beneficio de él también, porque a la hora de servir el almuerzo es uno de los que se va a sentar a la mesa. Pero no daba, y siempre salía con las cosas que no tenía. Pero para tomar sí había, para eso sí había. Y segundo, él siempre lo que hacía que era, en la calle era muy generoso con la gente, eso sí le daba a la gente cuando veía a alguien necesitado, pero en la casa era tacaño. Y él comenzó en ese camino de la avaricia a amontonar y a esconder. Armó una caleta en un baúl, de los baúles antiguos de madera. Pues él iba guardando todas sus cosas en ese baúl. Y resulta que tenía un doble fondo del baúl. Y él, como no iba para la casa, pero él sí iba amontonando, iba guardando, y él allá disimuladamente iba y escondía en ese doble fondo del baúl, escondía los billetes. Pues resulta que él, después de un tiempo, ya murió. Y cuando los hijos, ya después de celebrar el funeral y todo, voltearon a mirar el baúl, claro, ellos sabían que ahí era donde el papá escondía las cosas, y buscaron la llave y no la encontraron. Así bien la tenía escondida, que ya muerto él y todo, desculcándole sus cosas, no encontraron la llave del baúl, de ese candado.
les tocó romper ese candado. No encontraron la llave. Así de bien tenía escondidas allá. Y cuando esculcaron bien el baúl, se dieron cuenta de una cosa: que por detrás, en el baúl, un ratoncito hizo un huequito, se metió y se comió los billetes. No quedó un solo billete entero, no quedó uno solo entero. Solamente quedó harina de billetes. Eso era lo único que había en ese baúl. Harina de billetes. No quedó uno solo entero. Que ustedes saben, si usted un billete lo tiene, se le quemó y solamente quedó la serie del billete, ¿sí?, usted puede ir a un banco y se lo cambian por un billete nuevo, porque la serie muestra que ese billete todavía está respaldado por oro en nuestro país, y pues ese billete se quemó, le pueden dar un billete nuevo, ¿sí?, y ese lo destruyen porque ahí está la referencia, el número serial que tiene el billete, que indica que todavía está respaldado por oro. Pero en el caso de este ratoncito, no dejó un billete entero, todo era harina de billetes. Entonces no daba él en la casa, era tacaño, era avaro, le gustaba amontonar, y resultó siendo la comida de los ratones, no de sus hijos ni de él, sino fue la comida de los ratones. Entonces esa situación es compleja y hay que saberlo manejar muy bien y con mucho cuidado. Hay que saberlo manejar con cuidado, porque definitivamente el enemigo es muy astuto y sabe cómo hace sus cosas. Ahora, cuando nosotros malgastamos el dinero, ahí viene una situación negativa, aunque lo haya obtenido lícitamente y fue fruto de su trabajo. Pero si el dinero lo usa de una forma negativa, lo malgasta, ahí viene un tema delicado. Porque al malgastar el dinero, al entrar en esa situación de utilizarlo mal, pone una atadura sobre su vida. Pone una atadura sobre su vida. Entonces es ahí donde viene el reto grande que todos nosotros tenemos: luchar por hacer las cosas bien y emplear bien el dinero. Si con el dinero, por ejemplo, lo malgasta en trago, en drogas, en fiesta, en rumba, no digo que no comparta, que no saque momentos de esparcimiento, claro, está bien, no hay problema, hay que descansar y compartir, pero el problema son los excesos. Nunca hay que emborracharse, jamás, menos si usted se emborracha y se enlaguna y usted no sabe qué hizo, menos. Si uno llega al punto de una borrachera y que al día siguiente solamente se rasca la cabeza y dice: oiga, yo qué hice anoche, que no se acuerda de nada, el trago no es para usted. Y en sí nunca hay que emborracharse, nadie, nunca nadie debe emborracharse, jamás. La embriaguez no es buena, nos lleva a cometer los peores errores de la vida, y seamos sinceros, se cometen. El trago siempre cumple con su labor. ¿Cuántas personas en un momento de trago se vuelven a decir los valientes, a pelear con todo el mundo? ¿Cuánta gente en el mundo del trago no se desinhibe en su vida sexual y se desordena en su vida sexual totalmente? ¿Cuántos en medio del trago cogen un carro borrachos y terminan atropellando a algún niño o accidentándose ellos, accidentando a la mamá, a los hermanos, a los primos, dejando a alguno en silla de ruedas y otro tal vez muriendo? Es que es así, el trago siempre cumple con su labor, y más cuando se mezcla el trago con la gasolina, peor, eso es para estragos. Entonces el tema fuerte es la forma de administrar los bienes. Todos nosotros tenemos un reto grande: compartir con Dios los bienes que Él mismo nos ha dado, porque vienen de Dios, los bienes vienen de Dios, son un don de Dios, pero hay que compartirlos con Dios mismo. ¿En qué sentido? Cristo se hace presente en el hermano necesitado. Cristo se hace presente en el hermano que sufre, en el hermano que pasa necesidad, que pasa hambre. Cristo se hace presente ahí.
Cristo en persona se hace presente en el hermano que sufre. Y esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta y lo entendamos bien. Cristo en persona está ahí presente en el hermano que sufre. Entonces, luchemos por hacer un buen proceso, porque el juicio final va a ser sobre eso. Vengan, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado de la creación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me asististe, estuve en la cárcel, fuiste a verme, fui peregrino, me hospedaste, estuve desnudo, me vestiste, necesité unos zapatos, me los diste. Pero ¿cuándo, Señor, te dimos a ti con hambre, con sed? ¿Cuándo te dimos? Y Él dirá, cada vez que lo hiciste con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces ahí está la clave. Los bienes materiales son para ganar nuestro cielo, para hacer un tesoro en el cielo. ¿Cómo? Vende lo que tienes, dale a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo. Ya lo sabemos cómo es. En cambio, el camino contrario, ¿cuál es? La actitud del que la Sagrada Escritura llama rico. Es el que pone su confianza en los bienes. Primero que todo eso, no en Dios, sino en sus bienes. Que si usted se enfermó de alguna cosa grave, se va a Estados Unidos a buscar a los mejores médicos del mundo y la tecnología más avanzada en medicina para alcanzar la salud. En cambio, una persona que confía en Dios, así tengan dinero, se enferma y busca a Dios inmediatamente para tenerlo a Él en el corazón. Lo busca Él, busca a Dios en su corazón, le abre las puertas de su corazón. Ahí está la clave. Ese es el punto. Cuando nosotros, en cambio, estamos en la dinámica de amontonar, de tener más, o de derrochar, malgastar, ahí nos desviamos del camino. Pero cuando nosotros compartimos lo que tenemos, ahí podemos hacer un tesoro en el cielo y abrimos las puertas del cielo. En cambio, si malgastamos, si tenemos una actitud negativa ante los bienes, nos cerramos las puertas del cielo facilísimo. Y es tan delicado que esta Jesús llega a decir, más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Cuando uno confía en el dinero, cuando uno actúa mal con respecto a las cosas materiales, pues se cierran las puertas del cielo y a cambio de nada, porque ese es el punto más delicado, a cambio de nada, todo se queda, las cosas materiales aquí se quedan, nos morimos, no nos llevamos nada. Entonces en eso hay que tener cuidado, y hay que pedirle al Señor sabiduría. De lo contrario, el enemigo es el que aprovecha esa oportunidad para meterse y hacer de las suyas. Esa es la situación. Y es una situación compleja, pero es la realidad. Entonces, la actitud ante los bienes debe ser, primero que todo, de desapego, que ya ahí comienza bastante. Porque el camello no está apegado a su joroba, hace parte del camello. Pero en cambio el rico sí quiere pasar con todo lo que tiene y no pasa. Se da el ojo de una aguja o el arco del triunfo, no pasa. Cuando quiere pasar con todo lo que tiene, no pasa, no cabe. Entonces ese es un punto que es muy importante y que hay que pedirle al Señor la sabiduría para hacer las cosas bien. Hay que pedirle al Señor esa sabiduría y entrar en ese camino de manera especial, que es el camino de Dios a través de la misericordia, de que uno ya no esté pensando solamente en sí mismo, sino en nosotros. Ya no está pensando solamente en el egoísmo, en tener sus cosas, sino en los que hoy pasan necesidad. Mira lo que hacía Tobit, cuando se sentaba a la mesa con su hijo Tobit inmediatamente decía, ve a buscar a ver si hay por ahí algún compatriota nuestro que tema a Dios, algún pobre, alguna persona necesitada, y llámalo. Y los invitaban al banquete con cosas muy ricas sobre su mesa, y traía una persona pobre y se sentaba ahí a comer con ellos. Ese es el camino. Lo mismo que Job. Job también era otro muy generoso con las personas más necesitadas, y vemos cómo Dios lo bendijo tanto.
económicamente está muy bien, el más rico del país, el más rico de todo el país. La generosidad definitivamente abre las puertas del cielo. En cambio, la tacañez, la avaricia, la ambición nos lleva por caminos que no son buenos y terminamos poniendo en riesgo todo a cambio de nada. Entonces, en eso hay que tener cuidado y hay que pedirle al Señor mucha sabiduría para hacer las cosas bien. Para hacer las cosas bien, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de entrar en un camino nuevo, un camino de una sincera conversión, de asumir la actitud correcta ante los bienes, que siendo una bendición como son los bienes, no se conviertan en una atadura por apegarnos a ellos o por tener actitudes negativas con los bienes materiales, por creernos más que otros. Esa famosa frase, usted no sabe quién soy yo, eso es delicado, de eso hay que dar cuentas a Dios. No podemos llenarnos de orgullo, enceguecernos y pensar que somos más que otros porque tenemos algún bien material que otros no tienen. Todo lo contrario, antes hay que compartir lo que tengamos de una forma muy generosa. Eso abre las puertas del cielo. Que nuestra Madre Santísima, Reina, nos ayude a vivir ese proceso correcto ante los bienes materiales, compartiéndolos, administrándolos correctamente, especialmente con los que hoy pasan necesidad. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese proceso, así sea.